Me llamo Antonio Julio López Galisteo y hoy vamos a adentrarnos en la anatomía de un crimen imposible. Quiero que imaginen un lugar, Laguna de Duero, en Valladolid, un municipio de casi 23.000 habitantes que, de repente, se convierte en un pueblo fantasma. Estamos en la madrugada del 16 de abril de 2020. España entera está bajo el confinamiento más duro, más estricto que recordamos. Piensen en eso. Un país entero bajo llave. El silencio es total, roto solo, de vez en cuando, por las sirenas de alguna patrulla. Y en medio de ese vacío, de esa nada, un chaval de 18 años, David Hernández, hace algo que a día de hoy seguimos sin entender. Sale de su casa, en pijama, con apenas una chaqueta por encima. Sale para no volver jamás. Unas horas más tarde encuentran su cuerpo, a solo 200 metros de su portal, allí, junto al lago de Laguna de Duero. Y lo que ven los servicios de emergencia no es un accidente, no. Es la escena de una violencia tan brutal, tan extrema, que parece un fallo en el sistema, una anomalía estadística en una noche en la que, en teoría, nadie, absolutamente nadie, podía estar en la calle sin que lo parasen. Pues bien, hoy vamos a desgranar por qué, tantos años después, este caso sigue siendo un enigma y me atrevería a decir que una vergüenza administrativa. Vamos a hacer una inmersión técnica, puramente criminológica, en la llamada Operación Lago para tratar de comprender cómo la ausencia total de testigos en una noche de vigilancia policial absoluta se convirtió paradójicamente en la coartada perfecta para un asesino. Pero un momento, antes de meternos en la mecánica de la muerte, creo que es necesario hacer un pequeño inciso. Miren, para quienes valoran este tipo de análisis técnico, para los que creen que la presión social es fundamental para reabrir casos que se han archivado en falso, suscribirse a este canal es la manera de apoyar. Ese apoyo es lo que nos permite al final del día contratar peritos independientes y acceder a esos documentos judiciales que las autoridades, a menudo, prefieren mantener bajo 7 llaves. Bien, entremos en materia. Cuando uno analiza el informe forense de David Hernández, lo primero que te golpea, lo primero que salta a la vista, es la tremenda desproporción de la fuerza que se usó contra él. A ver, la víctima recibió 2 puñaladas, ambas en zonas vitales. Pero el agresor o los agresores no pararon ahí, ni mucho menos. El golpe de gracia, el final, se lo dieron con un objeto contundente, muy probablemente una piedra. En criminología, esto tiene un nombre. Se llama overkill, y es un indicador casi inequívoco de que no estamos ante un crimen cualquiera. Esto apunta a un odio personal, algo muy profundo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. David tenía heridas defensivas en los antebrazos. Eso nos grita que luchó por su vida. Y en un forcejeo así, de esa intensidad, es prácticamente imposible no dejar un rastro biológico. Entonces la pregunta es obligada. ¿Cómo demonios es posible que no se encontrara ni una sola traza de ADN de otra persona, ni en sus uñas, ni en su ropa? Desde un punto de vista técnico, se barajan 2 grandes hipótesis. La primera, la degradación ambiental. La zona del lago es muy húmeda y el cuerpo estuvo a la intemperie. Quizá eso lavó las pruebas. La segunda hipótesis es mucho más inquietante. Apunta a una planificación casi profesional. Atacantes que usan guantes, que llevan ropa técnica, algo que desde luego choca frontalmente con la idea de una simple reyerta juvenil que se va de las manos. Y hay más. Encontraron una de sus zapatillas a varios metros del cuerpo. Esto nos cuenta una historia. Nos habla de una persecución. David intentó huir. Corrió. O sea que no fue un encuentro casual. Fue una emboscada en toda regla. Y además en un punto muy concreto. Un lugar donde sus atacantes sabían perfectamente que las cámaras de seguridad no llegaban. Una zona ciega. Vamos ahora al que, para mí, es el gran fracaso de la inteligencia criminal en la fase inicial de este caso, el análisis del móvil de David. La Guardia Civil miró y remiró, y no encontró ni llamadas sospechosas ni mensajes de WhatsApp que explicaran por qué salió de casa de esa forma tan precipitada. Y yo me pregunto, ¿y si estaban buscando en el sitio equivocado? La teoría que tiene más peso, la más sólida, es la de la comunicación en la sombra. David era muy aficionado a los videojuegos, y plataformas como Discord o los propios chats de la PlayStation permiten unas comunicaciones que se escapan del radar habitual. El problema es que, si el juzgado no pide los registros de esos servidores en las primeras semanas, las empresas, por protocolo, suelen borrar o sobreescribir esos datos. Y así, por una falta de diligencia inicial, las pruebas simplemente se evaporaron. Se perdieron para siempre. Así que el punto clave, lo que tenemos que entender es esto. La urgencia, la prisa con la que David sale de casa solo puede significar 2 cosas. O bien interactuó con alguien en quien confiaba ciegamente, o bien lo hizo con alguien que ejercía sobre él un poder de coacción brutal, inmediato.
Estamos, por tanto, ante un agresor que conocía sus rutinas, su vida y, sobre todo, su entorno digital. Y esto, claro, nos lleva directos al laberinto judicial. La gestión del caso por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha sido, por decirlo suavemente, glacial. El sobreseimiento provisional que se dictó en 2023 es, en la práctica, un veneno para la investigación. Lanza un mensaje terrible de impunidad. Sinceramente, la postura de la jueza Elena López Negrete es a todas luces escandalosa. Su veto, su negativa a que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, interviniera en el caso, ha desactivado la investigación de forma efectiva. En un pueblo como Laguna, donde todo el mundo se conoce, poner en marcha una vía de delación anónima, protegida, podría haber roto el pacto de silencio hace años. Esto que ven aquí lo resume a la perfección. Al empecinarse en que la investigación local de la Guardia Civil de Valladolid era la única competente, se ha ignorado una lección básica. El éxito en casos enquistados como el de Francisca Cadenas en Hornachos vino precisamente de la mano de la UCO, de esa visión externa que aporta una unidad de élite. Es un error estratégico de libro, de manual. Y no podemos, de ninguna manera, analizar este caso sin hablar de Lorena Sánchez, la madre de David. Su lucha, su persistencia es lo único que ha impedido que el nombre de su hijo acabe olvidado en una caja de cartón en el sótano de algún juzgado. Y ojo a esta frase porque es clave. Lorena no pide venganza, pide técnica. Su petición para que la UCO se haga cargo del caso no es un capricho, se basa en una realidad que es incontestable. La investigación local está completamente agotada, ha llegado a un punto muerto. La parálisis de este caso no solo afecta a la familia, a la idea de justicia, afecta a la salud democrática de todo un pueblo, de Laguna de Duero. Porque hay que decirlo claro, un asesino que fue capaz de matar con esa saña, en pleno confinamiento, sigue ahí fuera, caminando libre entre sus vecinos. Y esa sensación de que no interesa resolverlo es sencillamente un escándalo. Y ya para terminar, ¿hay esperanza? Yo creo que sí. Debemos fijar la vista en tres pilares que, en mi opinión, van a determinar si el caso de David tiene o no alguna oportunidad de resolverse de aquí a 2026. El primero, la tecnología. Hay nuevas técnicas de secuenciación de ADN mucho más sensibles. Hay que volver a analizar cada costura, cada fibra de la ropa de David. Segundo, el factor tiempo. La criminología nos enseña que los pactos de silencio juveniles, sobre todo los basados en el miedo, se rompen. Suelen durar entre 5 y 7 años. Hay que volver a aplicar inteligencia humana sobre el círculo inicial de sospechosos. Y tercero, y fundamental, la presión institucional para que se reabra el sumario. Y con todo esto sobre la mesa, les dejo una pregunta para la reflexión. ¿Qué piensan ustedes? ¿El confinamiento, esa situación tan excepcional, acabó ayudando a los asesinos, dándoles una cobertura inesperada? ¿O simplemente fue una terrible falta de voluntad para investigar a fondo en medio de todo aquel caos sanitario? Sé que todo esto deja una sensación de impotencia, lo sé. Pero hay un último dato. Un detalle que he reservado para el final y que vamos a analizar en la próxima entrega. Se trata de una contradicción flagrante de manual en las declaraciones de uno de los últimos amigos que vio a David con vida. Una pieza del puzzle que la Guardia Civil local pasó por alto y que podría, de verdad, cambiarlo todo. Nos vemos en la próxima investigación.